tendrá que castigar todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? Porque la justicia de Dios dice que Él aborrece lo malo. Él aborrece, como les decía yo, cuando hablaba de que había que tener balanza exacta, pesa exacta, que es lo que había que tener. ¿Por qué? Porque a Dios no le gustaban esas clases de cosas que se están dando ahora día en el mundo. Dice Job: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. ¿Ve? Tu justicia eterna y tu ley verdad, dice el Salmo 119, 142. ¿Ve? Entonces, Job estaba reconociendo a Dios, pero realmente nosotros tenemos que tener en claro quién es Dios. Porque a nosotros, yo creo que a ninguno de ustedes les gusta la injusticia, ¿o sí? ¿No? ¿A quién le gusta que le hagan mal? A todos. Nadie contesta. ¿A todos les gusta que le hagan mal? No. Pero ¿cuántos de ustedes hacen mal? ¿Cuántos? ¿Verdad que todos? Muchas veces somos injustos nosotros con nuestros hermanos más pequeños, con nuestros amigos. Les voy a contar algo que me pasó a mí cuando yo estaba joven, cuando estaba como en la edad de ustedes. Nomás no lo vayan a contar. Fíjense que yo una vez en la escuela me encontré un compañero que estaba recién llegado a la clase y lo miré tan humilde y dije yo: me lo voy a echar a la bolsa, dije yo. Entonces, de repente yo vengo y yo lo que hacía era que para dar dinero yo le agarraba a mi mamá. No lo vayan a hacer ustedes, tampoco lo vayan a contar. Entonces, ¿qué pasaba? Yo agarraba dinero de mi mamá y me iba y compraba en la tiendita que tenía en la escuela. Y ahí andaba comiendo enfrente de los demás. Entonces viene el muchachito, el jovencito compañero, y me dice: dame un poquito de tu comida, me dijo. Entonces vengo yo y le digo: bueno, si me das lo que andas ahí, sí te doy. Entonces yo sabía que necesitaba él porque no andaba nada, pero me aproveché de su necesidad y le quité lo único que andaba. ¿Y qué andaba? Un muñequito como así. Prácticamente le bajé el muñequito por un pedacito de pan allí. Entonces, ¿eso qué es? Injusticia. ¿No lo miraba de esa manera yo? Sí, porque todos somos conscientes de lo malo que hacemos. ¿O cuántos de ustedes no han hecho algo similar? ¿Cuántos? Se han callado, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho mal? ¿Cuántos han engañado? ¿Cuántos han mentido? Todas esas son injusticias. ¿Cuántos han engañado a mamá o a papá? Se han salido de la escuela. ¿Ah? Y mamá y papá los hacen en la escuela. Son injusticias que están practicando. Y a Dios no le agrada, porque Él es justo. Y si Él, así como dice su palabra, nos pagara o con su justicia, realmente nosotros estuviéramos recibiendo lo que realmente merecemos. Entonces, eso es lo que se vive en este mundo actualmente. Vemos cómo funciona la élite que le llaman en este país, digamos, los ricos, los más grandes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Llenándose más cada día y parándose en el siguiente escalón para superar adelante. El escalón no es un escalón como de madera, es un ser humano donde se están subiendo para poder subir más arriba. Y el otro se está aprovechando del otro más pequeño. ¿Qué sucede? En las compañías donde a veces trabajo yo, la compañía viene y vende el producto, digamos que a $100. Entonces, pero viene y manda a otra persona y le dice: bueno, te voy a dar 50, ve a hacerlo. Y el otro viene y me llama a mí: te voy a dar 20, ve a hacerlo. Entonces, al final, ¿quién lo sale haciendo? El que está más abajo, que sería yo.
¿Se dan cuenta cómo es el ser humano? Entonces, ¿quiénes son los que se están aprovechando más? Los más grandotes. Y muchas veces, si es posible, hallar a nosotros más pequeñitos abajo del último que está ahí. Si yo tuviera la oportunidad de encontrar otro que le doy 5, le diera 5. ¿Se dan cuenta cómo es la injusticia? Entonces, pero Dios es justo. Y nosotros tenemos que vivir en la justicia de Dios. Seguimos. Dice, la justicia de Dios es más grande que las montañas y más profunda que la mar. En el siguiente versículo, Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, ¿ve? Y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Dan cuenta qué es lo que quiere Dios? Entonces, yo que estoy hablando de esto, no crean que yo lo hago todo al 100%, también hago cosas que no son buenas. Y yo creo que no habría ninguno de los que están aquí que me dijeran que no hace nada malo. Entonces, el asunto es que no tenemos la capacidad de levantar la mano, porque entonces quedaríamos todos a la expectativa de cada uno, pero realmente no se preocupen, que todos hacemos algo que no está bien. Entonces, pero ¿qué dice? Más alábese en esto el que se hubiere de alabar. El ser humano casi siempre, estimados jóvenes y hermanos adultos, casi siempre el ser humano quiere vivirse llevando la alabanza del sol, la gloria. Pero ahí dice que el que se alabe ¿en qué? En el que se hubiere de alabar, en entenderme. ¿A quién se refiere? A Dios. Y también dice en conocerme. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros? Conociéndole a Dios. En eso tenemos que alabar, en eso tenemos que gozarnos, en conocerle, que dice que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Ve? Entonces, ¿por qué razón nosotros estamos todavía de pie? Por la misericordia de Dios. Porque su justicia demanda castigo. Y estaba establecido en su palabra que porque la paga del pecado es muerte, pero dice más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, cuando habla la dádiva, ya está ofreciendo la misericordia de Dios. Entonces, todo ser humano que es pecador, todos somos pecadores, todos nacimos siendo pecadores. Nuestra naturaleza es de pecado. Entonces, ¿qué demanda la justicia de Dios? Que se pague por el pecado. ¿Estamos conscientes? Que se pague por el pecado. Entonces, si se paga por el pecado, eso quiere decir que nosotros tendríamos que morir por nuestras culpas. Pero su misericordia nos concede. Y ahora miramos, estimados jóvenes, que ahí en su misericordia se hizo el juicio, en el juicio de Dios, dice la palabra del Señor, que Dios cargó en el Señor Jesús la ira sobre él. Entonces quiere decir que en su juicio Dios condenó el pecado, siempre. ¿Pero quién lo paga? El Señor Jesucristo. Porque dice que se hizo hombre. ¿Por qué? Porque no había nadie que hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno. Entonces, para que esto se pudiera pagar, tendría que venir el Señor Jesucristo, aquel cordero inmolado, aquel cordero inocente, al que nunca hizo pecado, entonces a cargar con el pecado suyo y cargar con el pecado mío. ¿Por qué? Porque ese pecado se tenía que pagar. Entonces Dios no pasó por alto nuestro pecado, sino más lo cargó en el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros fuimos libres de culpa por medio del Señor. Por eso. Pero realmente nuestro pecado merecía sentencia. Y dice, vamos a seguir, dice la justicia de Dios como su santidad.
se refleja en su actitud hacia las obras de hombres y ángeles. Dios no es moralmente neutral o apático, sino que ama la justicia y aborrece la injusticia. ¿Ven? En el siguiente versículo, en Salmo 7, 11 al 12, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Ve? Ustedes han escuchado una expresión que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces estaríamos en contra de lo que dice aquí. Dios es juez justo y Dios está airado. ¿Ven? Airado. Entonces, ¿por qué razón es que dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? Porque su Hijo iba a pagar por el pecado suyo y por el mío. Amén. Pero Dios está airado, ¿ve? Contra el impío todos los días. ¿Se dan cuenta? ¿No habían leído ese versículo? Dios está airado todos los días con el que hace maldad, con el que practica la maldad, con el que practica la injusticia. Si no se arrepiente, dice, ¿ve? Él afila su espada, un caso que le da la oportunidad para que se arrepienta. Pero si no lo hace, estará un día allá en el Apocalipsis, donde leímos, estará delante de Dios un día, queriendo justificarse, pero no habrá oportunidad para él. ¿Se dan cuenta? Y esto no solamente son para grandes. A veces los jóvenes, como cuando yo estaba joven, yo pensaba, bueno, Dios no es tan malo como para que me pueda mandar a mí al infierno. Es que no es Dios me va a mandar al infierno, su justicia lo demanda. Él no puede cambiar. Él es justo y por lo tanto demanda juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay ser humano que, como muchos dicen, bueno, es que Dios no puede ser tan malo que me mande al infierno. Él me puede mandar allá donde me pueda mandar después que muera. Posiblemente me lleve para el cielo. Hay gente que se atreve a eso, pero la Biblia no dice eso. Ahí leímos que Él está airado. Y si no se arrepiente, entonces afilará su espada. ¿Ve? Dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Para qué? ¿Será que no lo va a usar? Ya está listo. Entonces, su venida está a las puertas. Él va a llamar a cada uno por su nombre y va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Así, dice, sean buenas o sean malas, todas las obras nuestras serán delante de Dios expuestas, jóvenes. Ya creo que ya me pagaron esta cuestión. Entonces, ¿se dan cuenta, estimados jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Han entendido? ¿Vamos a practicar la justicia? ¿O vamos a seguir siendo injustos? Recuerden que dice Pablo, el que sea justo, justifíquese todavía. Pero el que sea injusto, que le dé con todo, porque un día estará delante de Dios. Entonces, jóvenes, tratemos de practicar la justicia, amar la justicia, creer que Dios sí es justo. No pensar nunca que si Dios permite ciertas cosas en nuestra vida es porque es injusto. Nunca. Dios nos libre de pensar que Dios es un Dios injusto, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Siempre debemos de confiar en un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero nunca olvidemos que también es un Dios justo, que demanda justicia y que va a juzgar a todo el mundo con equidad, con rectitud. Aquí el juez se puede vender. Aquí un juez, si es amigo, le puede pasar incluso y le puede decir, andate y no te voy a cobrar nada. Pero a Dios no se le va a pasar por alto nadie, ninguna persona. Aquí hay cuello blanco, como le llaman, ¿no? La gente de dinero incluso hasta evaden los taxes y no pasa nada. No paguen los taxes uno de nosotros, no nos van a multar, bien nos multan grandemente. Entonces, a ustedes que están jovencitos todavía no les va a pasar eso, pero más adelante es posible. Pero es necesario ser justo
unos con los otros, creyendo en el Señor, que así como Él es y ama la justicia, entonces nosotros debemos de procurar ser justos unos con los otros y delante del Señor. Más ahora que ya le conocemos. Y ya nosotros no somos personas que no sabemos nada de Dios. Lo estamos conociendo. En este tiempo que han estado estudiando los atributos del Señor, se están dando cuenta quién es realmente Dios. No solamente es un Dios de amor, no solamente es un Dios de misericordia, es un Dios de juicio también. Y que no, dice que no tomará al inocente por culpable. ¿Ve? Algo así dice. Entonces no dará por inocente al culpable, es lo que dice. Entonces, por mucho dinero que tenga el hombre en este mundo, delante de Dios no le va a contar. Así es la cosa. Así que vamos a llegar hasta aquí. Vamos a orar.